y eso es muy interesante porque en el cáncer no es muy frecuente ver que un germen o un virus sea el causante del cáncer, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la dieta, Claro. que los factores genéticos, que etcétera, las radiaciones, pero en el caso del cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano el altamente Claro. implicado. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast de salud, Salud por Dos. Salud por dos. Hola, yo, ¿cómo estás? Mano, ¿cómo Un estás? gusto estar nuevamente aquí juntos Sí, oye, para conversar sobre lo que nos gusta. así es, así es. Bueno, Salud. ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Muy bien, Qué avanzando bueno, cada día, sí pues. aprendiendo con los pacientes también. Tú tienes residentes además, o sea, médicos que se están formando dentro de la Sí, especialidad. claro, en el hospital tenemos médicos jóvenes que han elegido la especialidad de oncología y están entrándose en el día a día, ¿no? Casi Chévere, chévere. 24/7 y exclusivamente aprendiendo sobre el cáncer, ¿no? Chévere. La docencia es hermosa, la verdad es que a mí también me apasiona. Yo sé que a ti también te Sí, gusta pues hacer somos también docencia. docentes y Claro, claro que sí. No, bueno, ya comienzan ahora las clases también en las universidades, entonces, bueno, yo sí estoy enseñando ahorita en aulas, no en hospital, pero es una experiencia muy, muy bonita de docencia. Y siempre dejar el legado, mano. Mira, estamos en esto además porque justamente intentamos dejar un legado, creo yo, de información, de claro, comunicación. sí, es bonito cuando, por ejemplo, pasa el tiempo y alguien te comenta, oye, doctor, el doctor que está comenzando a trabajar tiene un estilo parecido a usted, ¿no? Lo hace de la misma forma, la manera del tratamiento, el diagnóstico. Claro, Entonces, eso te reconforta si es que realmente claro. le ayuda, ¿no? A Y crecer, a tú has tener, podido formar, orientar. Sí, sí, me han sí, pasado son experiencias. etapas de la vida, ¿no? Sí, oye, tenemos que hacer un podcast también conversando respecto a Sobre esto eso de de la docencia y las anécdotas la docencia en y lo que medicina. significa, ¿no? Es importantísimo. Pero hermano, hoy día quería conversar contigo respecto de un tema también bastante importante porque estamos viviendo en una actualidad donde las enfermedades crónicas relacionadas con el metabolismo y cuando hablamos de metabolismo siempre se asocian estas enfermedades llamadas cardiometabólicas porque están relacionadas con Mm, el aparato cardiovascular, ¿no? Y dentro de estas enfermedades como la diabetes también está la hipertensión arterial, ¿no? Y cada vez es más frecuente en nuestro país. Ya estamos por el 30%, imagínate, mano, de prevalencia de personas con hipertensión arterial. Pero no solamente eso, sino que la mitad de las personas, o menos de la mitad de las personas que tienen hipertensión, según los estudios, saben que tienen hipertensión. ujú. Imagínate, entonces, o sea, no solamente hay la presencia de la enfermedad, sino hay un desconocimiento muchas veces de que uno está padeciendo la enfermedad. Y eso principalmente porque es una de las enfermedades famosas silentes, ¿no? O sea, de las que no dan Claro. síntomas, aunque mucha gente se raya el cerebro a veces y no lo comprende, ¿no? Dice, no, pero no siento nada, y si tuviera hipertensión, o sea, la presión alta, y algo, pero no, bueno, o sea, no se sienten Y síntomas. aparte que es un tema bastante tratado, ¿no? Se habla muchísimo, creo, de diabetes e hipertensión son los temas que constantemente se repiten, la gente recibe información, pero creo que el hecho de no tomarlo en serio está justamente ahí, ¿no? Porque Claro, creo que el ser humano acude al médico en sí, las personas cuando cuando tienen realmente sienten hipertensión. algo que físicamente les afecta, ¿no? O que te duele la cabeza, o que te presiona el pecho por ahí, o sientes que el corazón se te está saliendo. Oye, pero es que eso que estás diciendo es importantísimo porque es algo muy sensato, ¿no? O sea, ¿por qué es que a pesar de que se habla tanto, se comunica tanto sobre esto, digamos, las cifras más bien en lugar de crecer aumentan, ¿no? Y de hecho, una de las respuestas que en salud pública siempre conversamos es, de hecho es porque implica cambios en el estilo de vida, hermano, pero unos cambios, digamos, que se manejan en conjunto, ¿no? O sea, para poder prevenir este tipo de enfermedades hay que as- generar un conjunto de actividades preventivas, ¿no? Para que esto verdaderamente se detenga, ¿no? O sea, no basta con que no como, pues, un alimento muy salado, ¿no? Ujú. También habría que hacer ejercicio, mantener bien hidratado, disminuir el estrés, o sea, varias cosas en conjunto para que se puedan evitar y controlar estas enfermedades, fuera de que uno puede tener la disposición o la predisposición genética, ¿no? O sea, si mis padres, si mis abuelos han tenido hipertensión, por ejemplo, hablando de la hipertensión, bueno, hay una probabilidad de que tú
el gen de la hipertensión esté contigo, pero eso no significa que vas a hacer la enfermedad, ¿no? Siempre le digo esto a los Claro, sí, jóvenes, a los aparte, pacientes, a la gente, o sea, el hecho de tener una predisposición genética, tú lo ves también en tema de cáncer, no significa claro. de que vayas a hacer la enfermedad. Y para de repente explicarle a nuestros oyentes, a la gente que nos ve, para ponérselo en simple, ¿no? ¿Cómo explicamos el concepto de hipertensión, ¿no? Si Claro. pudiéramos tener producción, si pudieras tener un vaso sanguíneo, ¿no? O sea, porque hablar de hipertensión habla de que hay una mayor tensión, ¿no? Claro, Y entendido esto es que hay una mayor tensión en la parte de los vasos sanguíneos que conducen la sangre, ¿no? claro, Entonces, ¿cuáles son los mecanismos, ¿no? Porque claro. entiendo que son muchos, pero quizás la Sí, sí, gente sí. también quiere escucharlo Mira, en claro, sencillo. o sea, los mecanismos son varios. Primero, entender que la tensión que tú refieres es básicamente un equivalente a la presión, ¿no? O sea, claro, médicamente hablando, ya fisiológicamente Ujú. hablando, nosotros lo vemos como tensión, pero finalmente la presión es lo que conocemos con el nombre de tensión nosotros, por eso le llamamos hipertensión, no hiperpresión, pero es lo mismo, o sea, hiperpresión, hipertensión arterial, es lo mismo. Y arterial se llama porque justamente es la presión que ejerce la sangre que discurre por el interior de las arterias sobre las mismas arterias, o sea, solo sobre el vaso sanguíneo llamado arteria. Acuérdate que tenemos vasos sanguíneos que son las venas y las arterias. La diferencia es que las arterias llevan sangre con oxígeno y nutrientes del corazón Eso. Ujú. hacia todos nuestros tejidos, mientras que las venas recogen ya la sangre de los tejidos y la llevan nuevamente al corazón para que se dé el sistema circulatorio, que lo conocen seguramente por colegio la mayor parte de las personas. El tema con la presión, Oliver, es que se tiene que mantener dentro de un rango de valores normales. O sea, esa presión que se ejerce de la sangre a nuestros vasos sanguíneos llamados arterias, se tiene que mantener en un rango de normalidad. Pero ojo, en un rango, ¿no? O sea, no es No un es un valor número fijo, fijo. Ujú. correcto. Eso siempre pasa, y por más que a las personas se les trata de comunicar, pasa, ¿no? O sea, uno le dice, vienen asustados, doctor, pero ¿cuánto tengo de presión? 120/80. No, doctor, pero mi presión es 11/7, siempre tengo 110/70 y ahora me estoy diciendo, esa no es mi presión normal. Lo que pasa es que no se dan cuenta de que la presión durante el día, dependiendo de las actividades que realices, varía. Claro, puede variar, ¿no? Varía durante el día. O sea, si tú estás sentado en reposo, diferente que si estás parado caminando, que si estás corriendo, que si estás haciendo ejercicio. O sea, lo importante es que los valores en los que valga la redundancia, varía esta presión, se encuentren enmarcados dentro del rango de la normalidad. Ujú. Pero ¿qué pasa? Hay algunas personas en las que este valor de la presión sobrepasa de manera constante, persistente. O sea, no es que he hecho un ejercicio, me puede subir la presión un poco, pero luego me reposo y me baja. No. Este tipo de personas que tienen esta predisposición y encima desencadenan la hipertensión, la presión se mantiene por encima de los niveles Y normales. vamos a explicarlo de repente de manera sencilla, ¿no? Si, por ejemplo, el vaso, que en este caso es la arteria, mecánicamente, si vemos que es un tubo, entonces, por ejemplo, la presión aumentaría si este tubo se comienza a poner más rígido. Claro, Claro, esa es una de las situaciones en donde claro, también, siempre es el ejemplo de la manguera, ¿no? Cuando tú estás regando con tu manguerita de jardín, si tú a la manguera le cierras la luz, o sea, el interior, ¿no? El diámetro interior se lo cierras, lo presionas, la presión aumenta y sale disparada el agua, ¿no es cierto? Entonces, ese mismo ejemplo es para lo que estabas comentando, ¿no? Si el vaso sanguíneo se pone más rígido o se ajusta, entonces la presión obviamente interna va a aumentar, ¿no? claro, Y entonces habría seguramente que, lo decías porque hay situaciones que hacen que el vaso sanguíneo se ponga rígido. claro, entonces ahí explicar un poco que quizás hay factores mecánicos, pero también hay factores que pueden ir en la sangre de la persona y que pueden estimular un incremento de la presión. ¿Cómo se lo explicas Claro, tú a los pacientes en el consultorio? de hecho, justo a lo que refieres, en primer lugar hay que entender de que los vasos sanguíneos que son flexibles, conforme avanza uno en edad, ya no lo son tanto, ¿no? Entonces, la persona a mayor edad puede tener mayor rigidez del vaso sanguíneo, de las arterias, Ujú. entonces esto condicionará que la presión pueda subir de manera normal. En las personas mayores puede subir un poquito la presión arterial, lo que ellos tenían, por ejemplo, 11/7, ahora tienen 12/8, pero varía dentro del rango igual de la normalidad. El problema es cuando hay otros factores, como bien mencionas, internos, como por ejemplo el colesterol, o sea, las grasas.
en la sangre que pueden acumularse dentro del vaso sanguíneo y hacer Y el lo, efecto y lo pone en el de vaso cerrar rígido, claro. y los cierran además, o sea, cierran la luz como la Ujú. manguera que se presiona. Entonces, cuando se acumulan estos lípidos dentro de los vasos sanguíneos es que se pueden cerrar así como la manguera que estábamos hablando de que se presiona, ¿no? Y se cierra la luz y sale el agua disparada por la mayor presión igualito, ¿no? Entonces, mira, factores como la edad, factores como las grasas aumentadas en la sangre que Claro. pueden predisponer a que se cierren los vasos sanguíneos, pueden desencadenar hipertensión arterial. Claro, obviamente la falta de ejercicio también, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que son gorditas, son muy gorditas, obesas, ¿por qué tienen presión alta? Claro, ellos ya por dos razones, ¿no? Uno, probablemente por el consumo y la formación de grasa puede estar también cerrando los vasos sanguíneos. Pero dos es también porque están incrementando, como tú hablabas hace un rato, ¿no? Mecánicamente están incrementando masa a su cuerpo. Están Entonces, incrementando para porque poder llevar todos los nutrientes a ese cuerpo tan grande, la bomba, que en este caso es el corazón, tiene que hacer un mayor movimiento fuerza. más fuerte, ¿no? Y eso crea mayor presión o tensión. Claro, por supuesto, porque uno de los factores que hacen que la presión de la sangre sea mayor sobre los vasos sanguíneos es justamente la fuerza con la que se Ujú. bombea, ¿no? Y el órgano que bombea pues la sangre es el corazón, como seguramente lo conocen quienes nos están viendo. Y claro, a mayor esfuerzo del corazón, mayor fuerza de contracción, mayor presión ejerce sobre los vasos sanguíneos. ¿Y el corazón cuándo tiene que hacer más esfuerzo? Cuando hay mayor aumento de volumen, obviamente. Es por eso que también las personas más pequeñas normalmente tienen presiones más bajas que las personas más altas, ¿no? Puede por eso, pero siempre dentro del rango de normalidad, que es importante. Entonces, bueno, hoy día, claro, no vamos a hablar de todo lo que significa la hipertensión y hay varios aspectos que hay que abordar de la hipertensión, pero hoy en particular, para no dilatarnos demasiado, quería hablar de una parte fundamental importante, porque te acabo de decir al inicio del podcast que menos de la mitad de las personas que tienen hipertensión saben que tienen hipertensión. Entonces, hace falta que se haga un diagnóstico, se encuentre la enfermedad primero, ¿no? Entonces, eh, más o menos, no sé si en tu área de oncología, de hecho, manejan pacientes que tienen hipertensión, aparte de problemas oncológicos. Sí, claro, claro. Sino que la mayoría de los pacientes que nosotros vemos están controlados, porque toman medicamentos, a veces toman una, dos, tres pastillas, Claro, pero a veces nosotros también les podemos inducir hipertensión o presión alta porque les ponemos a los pacientes mucho suero por la vena. Y ahí vemos que algunos pacientes tienen más susceptibilidad. Hoy eran hipertensos y cuando les ponemos el suero, ponemos grandes cantidades de suero, sí notamos la elevación de la presión alta. De hecho, les recomendamos a los pacientes hipertensos que cuando inician los tratamientos de quimioterapia, por la gran cantidad de fluidos que van por la vena, que tienen que volver a su cardiólogo, porque probablemente las dosis de antihipertensivos claro. vayan a cambiar, ¿no? Hay que Sí, regularla, hay ¿no? que regular. Y también nos pasa lo contrario, te quiero contar. Yo por eso te hablaba un poco del tema de los vasos, así, porque por ejemplo nosotros también vemos pacientes con enfermedades muy avanzadas, entonces con cáncer, y el paciente con cáncer que está muy flaquito, está bien consumido, casi no se mueve, y esos pacientes naturalmente también vemos que sus presiones bajan, comienzan a bajar, ¿no? Entonces dices, no nos llama mucho la atención, por ejemplo, ver a una persona muy enferma de cáncer con presiones de 80-50, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario, te llamaríamos a ti Intentar para subirle. decirte, doctor Yao, quítele los antihipertensivos, Claro, porque claro. no, realmente ya no necesitamos. Sí, claro. Lo importante, bueno, ya el tema de presión baja se maneja de una manera bastante distinta, pero importante que mencionaste que los pacientes llegan controlados y verdaderamente tomando su medicina, porque afortunadamente eso es lo otro que importantísimo que hay que declarar y Ujú. hay que saber, que es que la medicina actual para la hipertensión arterial controla la enfermedad de la hipertensión. O sea, por eso es que quiero abocarme hoy día, Oliver, al diagnóstico, porque una vez que sabemos que tenemos hipertensión, entonces ya podemos, obviamente, abordar la enfermedad. Y esto es algo que me gustaría que quede bastante claro, que el diagnóstico de la hipertensión arterial es eminentemente clínico, Oliver. Quiere decir Ujú. que es básicamente haciendo el examen clínico, o sea, el examen físico. No necesitamos aparatos sofisticados, que una tomografía, que una resonancia, exámenes de laboratorio. No, no, no. O sea, el diagnóstico de la hipertensión arterial básicamente se hace tomando la presión arterial.
¿entiendes? Entonces, de ahí la importancia del tamizaje, o sea, de dentro de los chequeos preventivos que uno tiene, hacerse el control de la presión arterial, que incluso uno se lo puede hacer ahora en casa y está sugerido hacérselo en casa porque es tu hábitat natural, es tu ambiente Ah, natural, donde claro, te ¿no? desenvuelves o en tu trabajo, etcétera, que tú te lo hagas. O sea, la automedición de la presión arterial está ahorita sumamente recomendada y es lo más recomendable incluso para hacer el diagnóstico. Entonces, de hecho, tiene que quedar en claro de que el diagnóstico de la hipertensión se hace tomando la presión. Y de repente para decirle a la gente y que esté tranquila, se puede usar tanto un tensiómetro manual clásico como los digitales, ¿no? Porque mucha gente pues no va a poder usar un manual, ¿no? Muy buena pregunta, Oliver. La verdad es que actualmente se recomienda que se utilicen ya los tensiómetros digitales. Ajá, Ha muy habido importante mucho todo eso. problema con los tensiómetros, existe hasta el momento mucho problema con los, ya casi no los ves, en la práctica médica por lo menos casi ya no deberías verlo, bueno, ¿no? De repente lo ves, pero no debería verse, porque ya se utilizan puramente digitales. Tú sabes que antes se utilizaban los de mercurio, ¿no? Esos que eran grandotes, pero ya el mercurio Claro. por un Oye, tema, recuerdo que cuando entré a la facultad de medicina, lo primero que tenías que hacer en la semana uno era irte al centro de estudiantes y aprender a tomar la presión correctamente con los aparatos y claro, todo, y escuchar el primer sonido, el sí, último sonido. eso Eso ya. ya ahorita ha quedado desfasado, la tecnología ha dado pasos importantes. El mercurio, de hecho, se descartó porque es tóxico Mm. y es de riesgo para la salud. Luego los manuales, esos que se utilizan ya mecánicos, también porque hay mucho tema de descalibración, o sea, tendrían que estarse calibrando cada mes o cada 2 meses, y no, pues no, es Mm. muy complejo que lo haga menos que una persona común lo lleve a calibrar. Entonces ya ahora existen los digitales. Entonces con eso se recomienda y el diagnóstico, para hacer un diagnóstico de una persona hipertensa, hace falta que se detecte la presión por encima de los niveles normales, por lo menos en 2 oportunidades en el consultorio, o sea, que vayas hoy día, el médico te tome la presión, te encuentre una presión elevada, en una próxima oportunidad, probablemente dentro del mes, te vuelva a tomar la presión y se encuentre elevada, ya con eso basta para hacer el Ya diagnóstico está de hipertensión. diagnosticado. O si no, te puede mandar a que tú te hagas la toma misma de presión en tu casa, tú mismo te la tomes la presión en tu casa durante la semana o algunos días de la semana, y también con ese dato que tú traes, porque a veces no es tan fácil ir pues a la consulta médica tan seguido. Ujú. Con ese dato que tú traes, ya el médico, ok, acá está el Solamente, solamente en caso de duda diagnóstica podemos ayudarnos de un aparato un poco más sofisticado, que básicamente también te mide la presión, pero es un aparato que te mide la presión durante todo un día completo, 24 horas. El famoso mapa le llaman, el mapa de Ujú. monitoreo El monitoreo que hacen de automático la de la presión presión. arterial durante 24 horas. Es un aparatito que te lo alquilan básicamente, te lo dan para que te lleves a tu casa. Durante tu rutina diaria te mide durante 24 horas y tiene algunas ventajas también el medirte durante la noche, cosas que no te lo puedes medir pues, cuando estás durmiendo, la presión no te la puedes medir tú mismo. Pero normalmente si hay algunas dudas diagnósticas te mandan, o si ya te diagnostican de hipertensión, para ver también en la noche cómo es, te lo pueden mandar. Pero salvo eso, lo demás es complementario. O sea, todo lo demás ya es para ver si tienes pues colesterol alto, si te sacan otros exámenes es ya para ver otras cosas Ujú. complementarias, cómo funciona tu riñón, cómo funciona el oído, pero no es para diagnóstico de la hipertensión. Entonces, el diagnóstico es así de sencillo, Oliver. Solo Claro, hace claro. falta de que te midas la presión o que te la midan. ¿Y a partir Entonces, de qué edad tú recomiendas para que se mida la presión la gente? claro, como toda condición de salud, siempre hay algunos picos de grupos etarios, momentos en la vida en los que uno ve con mayor frecuencia, mayor prevalencia de enfermedades. La presión arterial más o menos está bordeando los 40 años, ya se está viendo un poco menos, en menos de menores de edad, hipertensión como a los 35 años. Entonces, yo sugiero que por encima de los 30, de todas maneras, sobre todo si tienes un antecedente familiar, tu padre, tu madre son hipertensos, ya desde los 30 en adelante te empieces a hacer tu monitoreo una vez al mes, puede ser, ¿no? Ahora en la Ujú. farmacia, en el chequeo general, etcétera. Por lo menos una vez al año, de pronto te hagas tu control de la presión arterial a partir de los 30, pero sí, entre los 35 y los 40, de todas maneras, una o dos veces al año sería importante Y, hacerlo. y otra cosa, hablando de bueno, los rangos que tenemos que saber, yo siempre me acuerdo del 140-90, ¿no? El valor, Mm, como que desde ahí comienza la hipertensión, ¿no?
claro. Eh, pero puede haber también situaciones en donde la gente o a las personas se les suba la presión y no ser hipertensos. Claro, pero explica que 140,90 significa que son los valores en milímetros de mercurio, que esa es la unidad de medida que Ah, nosotros sí, sí, los utilizamos. dos numeritos, ¿no? Sí, claro. Tú vas a ver que la presión siempre te dan dos números, ¿no? El número más alto y el número más bajo, ¿no? Que le llaman la alta y la baja, ¿no? Sí, O sea, siempre son dos dígitos, o sea, dos números, mejor dicho. Eh, 140,90 es el, digamos, punto de corte para decir que una persona, actualmente todavía, aunque por ahí hay unos estudios que dicen que menos, pero lo aceptado hasta el momento es que 140 con 90, cualquiera de esos dos valores, a partir de ahí en adelante ya es hipertensión. Pero, claro, como tú dices, no es una sola toma, no es una sola medida, una sola vez y después de haber hecho ejercicio, ¿no? De la forma correcta de tomarte la presión tiene toda una sí, serie de características, ¿no? Porque tienes que estar en reposo, no tienes que estar estresado, el ambiente menos sí, estresante posible, no haber claro. consumido alimentos, no haber tomado cafeína, ¿no? O sea, no haber fumado, no haber tomado alcohol, en la última hora por lo menos no haber fumado ni haber tomado pimiento, café. Entonces hay unas condiciones que de hecho las personas tienen que entender que para tomarse la presión no te la puedes tomar tampoco corriendo, porque de hecho tu presión va a estar encima de los valores Puede normales. subir. Pero ¿qué pasa? Terminas de correr y tu presión regresa al rango normal. Por eso es que siempre tomamos la presión en reposo, ¿no? Y con estas Sí, características que tuve. claro, eso es importante. Yo siempre ahí en el consultorio lo que noto es que la tomamos en reposo, pero quizás como es un consultorio de cáncer, todos muchas veces entran con las presiones por encima de lo normal. Sí, Entonces, pero le digo también, no se preocupe, que esa es la primera toma, va a ver que cuando nos volvamos a ver, ya no será tan alta su presión. sí, pues claro, claro. El mundo Sí, porque, ideal, por eso es que recomiendan más que se tomen la presión en casa que cuando vas al consultorio, porque hay incluso ujú. un síndrome llamado el síndrome de la bata blanca, que quiere Sí, decir que la claro, persona que se expone al médico se asusta con la presencia del médico, del personal de salud, porque también puede pasar una enfermera, etcétera, y se pone nervioso y le sube la presión porque está frente al profesional de la salud, pero cuando está en la casa y relajado, ahí es cuando se otra mide vez, verdaderamente el claro, valor. otra vez Entonces, bajan la presión. a tomarse la presión, Oliver, es siempre recomendado para todos nuestra teleaudiencia que nos está viendo y siempre está con nosotros. Este dato de la presión arterial es importante que lo monitoreemos, importante saber cómo tomarse la presión también. Ya haremos un corto también para que lo tengan a la mano de cómo es que tienes que tomar la presión, pero saber que el diagnóstico de la hipertensión es Mm, simplemente eso, con el valor de la presión y de ahí su importancia. Pues, bueno, eso quería comentarte hoy día. Y así como el valor de la presión y como el diagnóstico de la presión es importantísimo, también dentro del tema de chequeos oncológicos hay un dato sumamente importante que tenemos que tener en consideración respecto de la salud oncológica o en todo caso de la salud de la mujer, ¿no? Como es el diagnóstico oportuno del cáncer de cuello uterino, ¿no? O sea que, cómo puede una mujer oportunamente diagnosticar o descartarse un cáncer de cuello uterino? sí, bueno, ese es un tema muy de gran impacto en nuestro país, en la salud pública, porque tenemos una situación en donde las mujeres peruanas que son diagnosticadas de cáncer de cuello uterino, em, casi la mitad de ellas eh, fallecen por esta enfermedad. Entonces nuestras estadísticas realmente no son muy buenas. Estamos situados casi igual que países en latitudes como África, ¿no? Estoy En- entendiendo, quiere decir que llegan, o sea, si fallecen la mitad en un cáncer de este tipo que podría tratarse, quiere decir que llegan tarde. sí, o sea, diagnosticamos. Interesante porque hace poco ha habido un foro en el Congreso de la República que se habló sobre nuevas estrategias para afrontar el cáncer del cuello uterino y estaban muchos agentes implicados, ¿no? Los profesionales que ven desde el diagnóstico, los que están en el centro de salud, los que se encargan de hacer el Papá Nicolau, los que se encargan de hacer una colposcopía, el tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eh, un dato interesante, por ejemplo, es que de las pacientes que se diagnostican de cáncer de cuello uterino, solo el 10% se operan. Entonces tenemos un 90% de pacientes que ya no se pueden operar y van pues a otros tratamientos. Eh, O sea, se de- operan significa que se pueden, que que se generalmente van a puede un tratamiento solucionar. curativo al Ah, 100%, ok, ¿no? ok, De la o sea, que se cirugía. puede solucionar su problema
operándose, solo el 10%. Solo el 10%, ¿no? Así es Wow, o sea, bastante bajo. claro, claro. Pero entonces, Oliver, ¿cómo es que una mujer podría, o sea, claro, es un cáncer de los más prevalentes además en nuestro país, también en el mundo, de hecho, pero entonces, ¿cómo es que Claro. una mujer ¿Dónde podría, la idea es dónde comenzamos, ¿no? claro, ¿Dónde comienza dónde debería comenzar correctamente su chequeo? Primero, lo que recomiendan las guías y los profesionales que se dedican a la detección temprana es que toda mujer que inicia su vida sexual debería comenzar ahí a tener una evaluación ginecológica primero, una exploración, ¿no? Y esto implica también el inicio de la toma de una muestra de la zona genital, en este caso del cuello del útero, ¿no? Para comenzar a detectar la actividad o presencia del virus del papiloma humano, porque algo que hay que recordar a la gente es que cuando uno inicia la vida sexual, eh, es ahí donde se produce pues la interacción de la presencia de diferentes tipos de virus claro. y uno de Ah, estos, el más común, el que se produce con un contagio casi natural, no por contacto sexual, es el virus del papiloma humano, ¿no? El famoso VPH. Entonces, todas es las el factor de riesgo es el factor de riesgo en principal. más del 80% de casos de cáncer de cuello O uterino. sea, digamos, es el germen, es el virus Casi que, es un germen etiológico claro, es un del germen cáncer. prácticamente que desencadena, Sí, que te predispone a tener y, cáncer. y- y eso es muy interesante porque en el cáncer no es muy frecuente ver que un germen o un virus sea el causante del cáncer, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la dieta, Claro. que los factores genéticos, que etcétera, las radiaciones, pero en el caso del cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano el altamente Claro. implicado, ¿no? Por eso es muy importante cuando la mujer comienza a ir a un establecimiento de salud, que se detecte tempranamente si es que ese virus que podemos portar naturalmente hombres y mujeres está comenzando a producir cambios, ¿no? En la mucosa del cuello del útero. Y Claro. esos cambios se detectan eh, tomando pues una muestra que le llamamos un hisopado y que se llama la prueba del el famoso Papa Nicolau, ¿no? Por el médico que lo Correcto. descubrió. Claro. Entonces, ¿qué hace el médico en el Papa Nicolau? Entonces, a ese raspado que se ha hecho, ese hisopado de la mucosa, se le coloca en unas láminas y se observa al microscopio. Y realmente el especialista, ¿no? El encargado ve si las células de la mucosa del cuello están comenzando a tener cambios, ¿no? Hay unos cambios que son como que tipificados, ¿no? Cambios leves, cambios moderados, cambios severos producidos por el virus del papiloma. A esas mujeres que tienen los cambios severos son las que hay que vigilar, ¿no? Porque por ahí podría comenzar. Cambio severo significa que, digamos, las células están cambiando tanto que pueden, o sea, Correcto, todavía no es un cáncer, todavía no es un cáncer. claro, sino que ya las células están mutando tanto, están cambiando su forma tanto que ya hay que intervenirlas antes de que se vuelvan Así es, claro. cáncer. Entonces, cuando Es preventivo, 100%. 100%, es muy, muy buena la aclaración que tú haces, ¿no? Porque son cambios a nivel de células. Claro. Entonces, se observan estas células en el microscopio y la mujer recibe un resultado. Oye, mano, pero yo tengo una primera duda. Mencionaste y que quisiera que les quede claro también a los que nos están siguiendo, porque eh, mencionaste de que tiene la mujer relaciones sexuales y va a hacerse chequeo. Eh, necesariamente, algo que no quisiera que se quede en el tintero, necesariamente en ese primer chequeo se le hace, por ejemplo, la chica tiene 16 años, ha tenido su primera relación, va, digamos, después de un par de meses a hacer su chequeo. ¿Necesariamente en ese chequeo hay que hacerle estos exámenes? ¿O básicamente el primer chequeo es un poco más consejería, etcétera? Claro. Porque te lo pregunto por la razón de que qué tan rápido actúa y el virus podría producir algún tipo de daño, ¿no? O sea, en ese, por ejemplo, la chica tiene hace 2 meses que ha tenido su relación, ¿podría producirse en cambio? No, claro, sí. Generalmente las guías incluso recomiendan que calculan o ponen como una edad recomendable desde los 30 años, ¿no? Incluso los 30 años porque el intervalo de tiempo en que el virus podría haber producido ya algunos cambios son de varios años, ¿no? Claro, claro. Sí, Eso eso es es importante. importante, Sí, 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 sí. porque varias guías incluso recomiendan de que, mujer, claro, no, antes era, como tú comentabas, ¿no? Y popularmente se difundió, ¿no? O sea, primera relación sexual, hacerte tu papá Nicolau. Ah, Y ahora ya como que es un poco, oye, aguanta un poco, ¿no? Esperamos tener algunos añitos
que por lo menos que llegue a los 20 años o pase los 20 años para empezar a hacerle su Papa Nicolau a la mujer. Y tiene mucho sentido, hermano, porque no es tan fácil para una chica acercarse, si no es fácil para nadie acercarse al médico muchas veces, menos de manera preventiva todavía, más aún a una dama a la que se le va a someter a una evaluación de las partes íntimas, que obviamente nadie, pues, a diestra y siniestra está mostrando. eh, entonces hay una sensibilidad de por medio que es bastante bueno y práctico de que se normativicen, o sea, se diga, ok, tranquila, vamos con calma, vienes a tu primera visita, te recomiendo esto, que te cuides así, que te cuides así, Claro. que no te expongas a esto, que utilices esto para protegerte, que vengas a tu Papá Nicolau luego de unos años para poder chequearte y que, claro, otra cosa muy distinta es que tenga una sintomatología la mujer Sí, ginecológica en ese y ahí momento, de ¿no? repente también es dependiendo del lugar, ¿no? Porque también sabemos que en ciertas zonas del Perú, eh, lamentablemente, en muchas chicas muy jóvenes pueden comenzar a tener una vida sexual muy temprana, ¿no? No que 20 años, sino mucho Claro, antes. claro. Entonces, eso también se ha visto que en algunas regiones del Perú se encuentra mujeres de edad muy temprana ya con las lesiones. Entonces, creo que, como tú dices, tiene que un poco verse el contexto de de Por la mujer, ¿no? supuesto, ¿no? O sea, mientras más Sí, precoz, obviamente, bueno, más precoz es más exposición también, porque claro, porque sí, también habría que considerar que la otra forma de contagio es también por el canal del parto. Entonces, si ya se sabía que la madre tenía antecedentes de cáncer de cuello uterino o de haber tenido lesiones por el virus del papiloma, en los partos que han sido naturales, ¿no? Existe también un riesgo de que tempranamente ya haya presencia del virus del papiloma. la exposición Sí, de la mujer ya desde que nace claro, prácticamente al ya. virus. Porque hay que recordar, y otro mensaje importante también para darle a la gente, es que el virus del papiloma humano puede producir una lesión, pero ese virus luego va a morir. O Mm. sea, el virus no es que viva eternamente. Entonces, esos ciclos de vida pueden pasar desapercibidos y no producir ningún tipo de lesión. Entonces, también para que no. Claro, o sea, no necesariamente que tengas hoy día, que te encuentren hoy día que tienes papiloma, necesariamente va a traducirse en que te va a producir un cáncer. Correcto, correcto. Ese ¿No? es un mensaje importante El porque mismo también cuerpo puede, el sistema inmunológico puede terminar finalmente controlar la situación. controlando. Por eso es muy importante que una persona esté bien alimentada, Eh, que tenga una buena salud, sus inmunizaciones, que luego ya también lo vamos a hablar. ujú. Pero sí es importante y algo que se está haciendo en la actualidad es que además de la determinación de un Papa Nicolau, se haga la determinación del serotipo o del subtipo del virus del papiloma, porque también se ha detectado que ciertos subtipos son, tienen un mayor riesgo de desarrollar ya un cáncer de cuello uterino. Bueno, ahora que estamos hablando del diagnóstico, me has dicho Papá Nicolau, pero que yo tenga entendido, el Papá Nicolau ve los cambios en las células, como estabas comentando. Así es. Papiloma, ¿cómo lo ve? O Claro. sea, ¿es el Papá Nicolau o hay algo que se hace se aprovecha en el Papá Nicolau para también ver el diagnóstico de papiloma? ¿Es así? Sí, son técnicas moleculares, ¿no? En donde en las técnicas moleculares se detecta el material genético de esos virus y gracias a ciertas técnicas que se usan igual, tomando la muestra del cuello uterino, podemos a través de un informe laboratorio decir, mire, ¿sabe qué? Usted tiene el virus del papiloma, pero tiene el subtipo Ujú. más agresivo o el menos Ah, agresivo. bueno, pero eso es para ya ver el subtipo, que Correcto. obviamente es un gasto mayor si yo me lo hago de una manera privada, o bueno, Sí. tendría que ordenarse ya una vez que se detecta. Pero ¿cómo detectamos el papiloma? Porque tengo entendido de que se hace una tinción ahí en el cuello del útero en el momento que están haciendo el Papá Nicolau, o o sea, cómo yo veo el Papá Nicolau, o sea, veo simplemente el Papá Nicolau y no veo nada, porque ahí las células yo las voy a llevar a estudiar, pero puedo visualizar algo que me indique. Bueno, hay otras O técnicas, ¿no? Como hay una técnica que se usa el ácido acético, en donde mm, se tiñe un poco el cuello uterino con esa sustancia, y si marca una coloración blanquecina, estaríamos hablando de que esa es una potencial lesión del virus del papiloma humano. okey. Pero realmente tampoco llega a ser tan fidedigno. O O sea, sea, solo es una lesión, no te s- dice que es el papiloma, no, sino te dice: claro. "Hay una Hay una lesión". lesión que Okey, asumimos que es secundaria al virus del se papiloma humano, asume, okey. porque ya se conocen los cambios que el virus hace en las células, ¿no? Ya son como que cambios clásicos. Entonces, la forma de diagnosticar si verdaderamente hay papiloma, te entiendo, una es por el mismo Papá Nicolau,
esa muestra se tendría que procesar de una manera especial, que no te la incluye necesariamente, o sea, la toma de Bonicron no te la En la incluye. actualidad el gobierno peruano está ya cada vez haciendo más estudios de evaluación de los subtipos, ¿no? del O papiloma. sea, Ya se no, va a comenzar a hacer. En un tiempo todas las mujeres del Perú tendrían que, a la hora de hacerse su estudio de Papá Nicolau, también tener el estudio de tipificación del subtipo que tiene, ¿no? ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque mira, ¿qué pasa si hacen un Papa Nicolau? O sea, porque normalmente yo he visto varios resultados, me llegan bastantes Ajá, resultados de Papa Nicolau, ¿no? Viene Papa Nicolau y me dice negativo para, no, citología negativa para una alteración o cáncer, ¿ya? claro, Eh, pero no veo que diga al costadito se descarta la presencia de papiloma. O claro. sea, solamente viene el Papa Nicolau como el estudio de... Entonces, eso puede pasar, o sea, que no siempre te hagan el estudio de papiloma, ni mucho menos esa muestra la vayan a procesar. Claro, O tiene sea, que ser otra diferente normalmente lo forma. hacen más bien cuando encuentran una lesión o cuando tiñen con el ácido acético y encuentran y toman una muestra, ahí normalmente lo procesan de una manera distinta. ¿Cuál sería otra forma de saber si tengo papiloma? Lo que pasa es que ¿Por la sangre eh, hay una...? no, 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 No. no es que se haga una detección en sangre, ¿no? O sea, pasa mucho porque cuando a las mujeres ya se les detecta una lesión sospechosa que se haya producido por el papiloma, por ejemplo, lo que llamamos cambios tipo 3, NIC3, etcétera. Entonces ahí ya el médico lleva a hacer un procedimiento, ¿no? Eh, no quiero usar muchos términos, pero Claro. es una visualización ya directa del cuello de la mujer. Sí, sí, dila, porque eso Claro, es algo muy, eso muy es lo que común. llamamos la colposcopía, ¿no? Perfecto, La perfecto. colposcopía es el procedimiento por el cual el médico observa y dice, voy a ver ya dentro del cuello del útero de la mujer si es que realmente está la lesión ahí presente. Y ahí viene el momento importante, porque, Oliver, perdóname, pero es que solamente es simplemente ver con una camarita que claro, amplifica la imagen. O sea, no, exacto, no es que, por si acaso, no es que no es nada una adicional, cirugía, no es no, no una es una cirugía, no, no, o cirugía, sea, simplemente claro. estás ahí con el espéculo puesto, como se hace el Papa Nicolau, y aprovechan por ese mismo espéculo, ingresan con una camarita, nada más, que la camarita Sí, amplifica la imagen. sí. Por si acaso el espéculo es el aparatito que se coloca, Claro, ¿no? En la zona en la vaginal vagina. para llegar a acceder de manera, digamos, no muy Fácil, fácil, agresiva al ¿no? cuello uterino. Entonces, si ya ahí el médico observa la lesión, puede tomar varios caminos, ¿no? La primera opción sería tratar directamente la lesión y curarla, ¿no? Cicatrizarla, cauterizarla, Ok, etcétera. Hay otros procedimientos que implican retirar esa zona del tejido que está dañado y en caso, ya cuando ya el médico entra y dice, oye, esta lesión de acá sí ya es muy sugerente de un cáncer, entonces el médico procederá a tomar una biopsia, ¿no? Que es la biopsia, es la toma de una muestra de tejido y esa es la muestra que se lleva al laboratorio de patología y pues a veces, hermano, ahí vemos los reportes. Bueno, lo que ya me llegan a mí no son los NIC3 o los cambios, a veces a mí ya me llegan los reportes que dicen carcinoma. claro, claro. Pero, Generalmente ese es el diagnóstico ya de un cáncer de cuello uterino. Cuando dice la palabra correcto. carcinoma y de tipo epidermoide, ya estamos hablando de un cáncer. Yo creo que para terminar, Oliver, y no extendernos más, hay una terminología que tú has utilizado y que sí es bastante común que la mención de que es el NIC, ¿no? Sí, Porque hay que por favor transmitir esto, porque yo he visto, me han llegado mujeres desmayándose, llorando, ¿no? Diciéndome, se doctor, confunden, me ¿no? salió esto, me voy a morir, ya tengo cáncer, y uno le tiene que explicar, pero esto creo que se ahorraría todo ese estrés, todo ese trajín y todo, ¿no? El Claro, sí, maltrato pues. y la necesidad de ir y te explicaban, ha pasado varias veces y no se les ha informado adecuadamente a las mujeres de que existen, como dijimos al inicio, una serie de cambios de las células antes de que se vuelva un cáncer. Uno puede ver a las células que van cambiando de forma. Y eso es lo que se reporta, tengo Claro, entendido. y por eso es el hecho de que no estamos bien en ese aspecto, porque es un cáncer prevenible, justamente porque te avisa mucho antes del Bueno, reporte que diga cáncer o carcinoma. Entonces, ahí, ¿el NIC entonces qué es? claro, el NIC son los cambios Eso. simplemente más severos que está teniendo ese tejido secundarios a una actividad del virus del papiloma que pueden ser tratados, observados a veces también, ¿no? Se Ujú. tratan y luego la Que paciente no son cáncer. que no es un diagnóstico de cáncer. Sí, Eso es básico. sí, eso es O un sea, tú a mí me mensaje cuentas NIC 1, NIC 2, el 3 creo que es el más, de los cambios más los cambios severos, más ¿no? significativos, pero aún siendo el NIC 3, no es
cáncer. correcto. Sí, Entonces, sí, eso es muy por importante favor, sí, que la eso, gente lo, yo lo, creo que lo con eso nos comprenda. quedamos, hermano. Más bien, ya la garganta se hace, empieza a fastidiar porque falta lubricar y para eso tenemos nuestra agüita fresca, Nuestra agüita fresca que nos siempre nos acompaña y acompaña. nos hidrata después de hablar ya varios minutos. Importantísimo tenerla con nosotros. Gracias, Fausto, por estar aquí con Salud por Dos. Y de hecho, Oliver, no podemos dejar de lado que lo que estamos viniendo a decirles al público todas las veces que hacemos el podcast es que la prevención es lo más importante, Fundamental, ¿no? estar bien es lo más importante y para mantener nuestro bienestar, nuestra salud, también tenemos al alcance de la mano en nuestro bolsillo la herramienta que necesitamos, que es Salud Total. Salud total. Salud Total es la app que te avisa en el momento oportuno para poder controlar tus funciones corporales, como tomarte la presión, por ejemplo, cuando tomarte la presión, O cuando cuando irte a hacer tu chequeo de Papá de Nicolau, Papá Nicolau de manera automática. O sea, tú ingresas tus datos y ya se automatiza te el mensaje persila. y te va a avisar. No te preocupes, ya no tienes que acordarte de nada. Te va a avisar en el momento oportuno para que realices tu chequeo y además te va a facilitar el hecho de que tú puedas pedirlo también a través de la aplicación porque te acerca a los servicios de salud. Así que ya, total, o sea, salud total. Total. Toma el control de tu salud descargando Salud Total en el Play Store, que por supuesto es nuestro auspiciador en Salud por Dos. Principal. Oye, hermano, se pasa la hora y bueno, creo que estamos durando un poco más de la cuenta, pero te agradezco por estar acá, por compartir tu experiencia y tu conocimiento con No, yo nosotros. encantadísimo y espero que también igual si hay preguntas, ya luego vamos a interactuar más también con el público, pero por ahora las pueden dejar ahí en los comentarios y Así es. gustosos las responderemos. Por supuesto, y no se olviden de darle like, pues si te ha gustado el video, tiene información de salud para usted, para su familia, un like y compártanlo, compartan, porque la información de salud es para eso, para compartir. Así que Sí, nos claro que vemos en sí. el próximo episodio. Hasta la siguiente. Salud por dos. Salud por dos.